Bienvenidos a una edición más de Perfiles 360. Hoy me acompaña Nacho Mayol Jr., a quien le doy la bienvenida. Nacho, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Caroline, por tu invitación. Oye, tenemos una conversación bien grande. Nacho, la verdad que dirige, es el CEO de Nacho Mayol Arquitectos. Obviamente, Mayol Arquitectos que tienen hoy día 40 años en el mercado, 250 colaboradores, más de 18 países de presencia con sus proyectos y varios proyectos emblemáticos. Y creo que es bien interesante ver toda esta transición en una firma que empezó hace 40 años. Cuéntame un poquito cómo vivir con un papá como tu papá, que fue el arquitecto fundador y que ustedes vivían en una casa que me acuerdo que se llama como el Barco. La Casa Barco. Ajá, la Casa Barco. ¿Cómo eso te ayudó a inspirarte o a tener, digamos, un desarrollo un poco diferente a lo tradicional? Muchísimas gracias, Caroline. Mira, la verdad es que, bueno, y casualmente cumplimos 45 años este año. ¡Oh, wow! Yo creo que cuando las personas viven de manera apasionada lo que hacen, específicamente lo que hacen en su vida profesional, que se convierte de manera integral en su vida totalmente, terminan contagiando a quienes están más cerca de ellos y de alguna manera u otra, de una manera muy subjetiva, transmitiendo ese amor y esa pasión y llevándolo hacia más personas. Creo que eso se ve en muchas culturas en donde los artesanos a lo largo de distintas generaciones construyen dentro de sus familias el conocimiento y traspasan el conocimiento de algo muy específico en el tiempo. Yo siento que nosotros vivimos, crecimos en un lugar en donde no solamente se respiraba una cultura de la creatividad, de la arquitectura, del arte, sino que de la música, sino que también se transmitía a través de lo cotidiano. Del día a día. Del día a día. Ustedes vivían el día a día rodeados Sí. de arte, de observar cosas, de todo. sentir Y cosas. eso pasaba en nuestra familia en su totalidad, porque no solamente del lado de mi padre, los cuales son una familia que emigró de España durante la Guerra Civil y luego pues llegaron a Panamá en la década de los 40, sino del lado de mi madre, en el cual mi bisabuelo Lucho Azcárraga tenía un reconocimiento bastante profundo en la cultura de la música local en Panamá. Y eso se transmitía en las dos familias, arte y música, de manera cotidiana. Yo creo que quizás una de las cosas que más impactó era la unión familiar y cómo los encuentros familiares de alguna manera u otra generaban este intercambio de ideas que tenían que ver con arte y cultura. Entonces, no ¿En algún dudo. momento te presionaron o tu papá te dijo, No, para estudia nada. arquitectura, o tú dijiste, No, para como nada. un buen artesano cuando sigue el legado, dice, yo creo que Es voy por acá? como, no sé, creces, viajas, paseas, conoces, aprendes a observar y llega un momento dado en tu vida que te diste cuenta que naciste para hacer eso, que no tuviste que decidir. Creo que eso es quizás lo que me hace más feliz hoy en la vida es que yo realmente no tuve un momento en el cual tuve que decidir, porque ya yo sabía. Okay. Y yo creo que cuando uno en la vida Esa no presión tiene no la ese tipo de sentiste. dudas, Exacto. vas a lo seguro. Y que cuando esa práctica de lo que haces en tu día a día forma parte de tu pasión principal, entonces tú la disfrutas a lo largo de tu vida sin ningún tipo como de remordimiento. Entonces, Nacho, soy una persona que me gradué muy temprano en la escuela. O sea, que yo me gradué a los 16 años, empecé la universidad a los 16 años. Y debido a esa realidad, también como que no había tiempo de estar pensando claro, mucha otra estabas cosa. joven, estuviste en Panamá, estuviste 3 años en Colombia, Sí, en Nueva en York. Nueva York. ¿Cómo impactó ese contraste, digamos, también entre Panamá, Nueva York, tus viajes a Europa y a diferentes países con tu papá? Yo creo que las personas somos el reflejo de los lugares y el contexto en el cual nos desenvolvemos. Comentaba ayer con alguien que colabora en conjunto con nosotros, no creo que yo soy, porque yo soy muy bueno, a la firma le va bien, sino porque la gente que está dentro de la firma, que es muy buena, hace que yo sea mejor. Y creo que eso es una realidad, es que el contexto te transforma. Y en el mundo de la arquitectura, si tú tienes la capacidad y la oportunidad de vivir experiencias, construir memorias en contextos diversos,
tú alimentas tu conocimiento y te permite luego poder proyectarte de una manera mucho más diversa, global, entendiendo distintas realidades hacia el mundo, ¿no? Y yo creo que los arquitectos, igual que cualquiera persona que esté en las artes, requiere de tener esa posibilidad de que mientras más conoce, más puede de alguna manera regresar y desarrollarse en la vida. O sea que creo que sin lugar a duda la experiencia que yo tuve en Ciudad de Nueva York, en Colombia, ha sido una de las que más me ha impactado y más me ha permitido crecer en una etapa muy clara de mi vida a los 23, 24 años, en donde estuve haciendo mi maestría y me permitió abrir los ojos de que no solamente lo que yo vivía alrededor de nuestras fronteras en Panamá era el mundo, sino que el mundo es mucho más grande y que hay que estar muy abiertos a darnos la oportunidad de aprender. A tu regreso, ¿qué te asignan? ¿Cómo llegas tú a la firma? ¿Cómo se hace ese proceso de transición? ¿O tu papá todavía está muy presente ahí? ¿Cómo fueron los primeros años? Sí, es muy interesante porque en la graduación de esa maestría le comento a mi padre de que tenía la oportunidad de quedarme trabajando en Ciudad de Nueva York. Y ahí es donde tenemos una primera conversación como de esta visión de no estoy creando algo para mí, sino que hay una oportunidad de hacer algo que genere un mayor impacto. Yo creo que es un aprendizaje bastante claro que tengo, es la capacidad que tenemos nosotros, los seres humanos, de a través de lo que hacemos generar un impacto positivo. Y en ese caso, con esa conversación, pues que fue mucho más profunda en realidad, tomo la decisión de regresar a Panamá. Y yo entro a Panamá y practico en la firma los primeros 6 a 8 años, trabajando en los equipos de diseño de la firma, haciendo lo que hacemos en nuestro día a día, que es diseñar, crear, hacer cosas nuevas, por supuesto en un ámbito de mucha relación con nuestros clientes y sin lugar a duda creo que es donde principalmente logro aprender realmente el oficio y la práctica de la arquitectura, porque digamos que si uno ve la arquitectura como un arte, es una disciplina, ¿no? Esa disciplina tiene una gran cantidad de bagaje teórico, y crítico para poder entender realmente cuál es el rol de la arquitectura en el mundo, ¿no? Y en el mundo y en la sociedad. Pero más allá de eso es cómo eso se convierte en una práctica, en realmente practicar la arquitectura, ejecutarla, pensar, diseñar un edificio y luego asegurar de que ese edificio se lleve a la realidad. ¿Para qué? Para que tenga un impacto en las comunidades donde nosotros estamos haciendo nuestra práctica. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, además de todo el impacto que están teniendo a nivel de arquitectura, me interesa mucho saber esa transición de arquitecto / arquitecto CEO. Sí. Porque no es lo mismo solamente crear que manejar un equipo de 250 personas. Hacemos una breve pausa, regresamos enseguida. Estamos con Nacho Mayol de Mayol Arquitectos. Ya volvemos. Estamos de regreso con Nacho Mayol, hablando de Mayol Arquitectos. Nacho, hablamos justamente de tus primeros años. ¿Cómo ha sido esa transición para ti también como profesional de ser un arquitecto que está enfocado en lo que le gusta hacer los arquitectos, sí, a tener que empezar a liderar un equipo y a agarrar un poquito más de protagonismo en la parte gerencial? ¿Cómo ha sido esa transición y qué tanto estás hoy en día ese es tu, digamos, tu trabajo, ¿no? Yo considero que fue bastante natural y bastante orgánica y le doy mucha importancia a eso porque creo que no se hubiera podido dar de esa manera si no hubiera sido por la relación que tengo con mi padre, ¿no? Que fue quien fundó la firma, fue quien originalmente tenía también un sueño de poder construir un estudio que fuera relevante no solamente en Panamá, sino de manera internacional. Y que luego con la inclusión de no solamente mi persona, sino mis dos hermanas también. Arquitecta y diseñadora. Arquitecta y diseñadora de interiores. Se logra que una nueva generación entre a realmente pues, apoyar y seguir construyendo en base a ese sueño. Yo creo que en el caso personal mío, pues en empresas familiares en donde hay multigeneración trabajando,
creo que cada quien encuentra su rol para cumplir sus sueños, ¿no? Definitivamente, si alguien no se siente así dentro de eso, no debería estar en ese espacio. En el caso personal, yo encontré un espacio extremadamente que me permitía a mí crecer como persona en lo que me gustaba. Y a través del proceso de diseño yo vi una oportunidad de poder de alguna manera u otra construir una empresa de servicios creativos enfocada en la arquitectura y en el diseño que entendiera el siglo XXI tal y como mi padre había entendido el crecimiento de los primeros 20 años. Claro, y yo creo que es importante entender un poco, ya están casi en 18 países, todos los países de Latinoamérica tienen proyectos. Sí, tenemos. Hablemos un poquito de los proyectos como bien emblemáticos, de los que han hecho y de los que están en construcción. Ahora está todo el mundo esperando que vienen los cruceros, está la gente esperando edificios como CAF, o sea, estos megaproyectos que ustedes le han dado un toque, digamos, especial. ¿Cómo es manejar estos proyectos con tantos años de anticipación? La verdad que hay algo extremadamente interesante porque cuando tienes la oportunidad de hacer un edificio como el de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, que es una multilateral que es la que de alguna manera u otra financia con fondos para que en cada uno de estos países puedas hacer proyectos de ámbito público. Lo más importante es cómo ellos dentro de su edificación pueden ofrecer esa experiencia de que el proyecto es público y es para la sociedad. Entonces, cuando trabajas en proyectos del sector público, te debes a construir comunidad. Te debes a que las personas tengan la posibilidad de acceder a esos espacios y a transformar la vida de las personas que lo utilizan. En el caso de una terminal de cruceros, quienes visitan un país que es su puerto de entrada, es el primer lugar que ven y que experimentan y que de alguna manera u otra debe abrir a una gran cantidad de expectativas de qué te va a ofrecer el lugar que visitas. O de un proyecto como la CAF, que es una institución que tiene que demostrar de que trabajamos en conjunto por el desarrollo de los países y de las sociedades que habitan en esos países. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en el puerto, ¿qué elemento dirías que ustedes utilizaron para que la gente se lleve esa? Porque no lo hemos visto, hay algo sensacional del puerto cruceros que acaba de empezar realmente a utilizarse. El puerto tiene una gran plaza pública en la planta baja, que es el lugar ya sea de llegada o de salida, en donde no solamente quien se va en un crucero puede ir, sino que quien es ciudadano panameño que quiere ir a visitar y que está en un lugar público por excelencia como el Causeway, puede llegar hasta ese espacio, puede utilizarlo, puede sacarle provecho y de alguna manera u otra, entonces el edificio se abre a ser un edificio público y no solamente un edificio transaccional donde cuando yo voy, hago mi check-in y me voy del país o regreso. Creo que esas son una serie de piezas, pero creo que los países hoy en día, en la competitividad que hay por ser cada vez mejores, por ofrecerle algo mejor a sus ciudadanos y que eso redunde en que los turistas lo vean y que lo puedan aprovechar, compiten porque las infraestructuras públicas sean de la más alta calidad. Claro. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de viajar a otros países, vemos la calidad de las infraestructuras públicas que le permiten al país crecer, permiten que sus ciudadanos también crezcan y que cada quien pueda tener acceso a lo mejor del arte, de la creatividad, del diseño. Ahora bien, ustedes trabajan con un número importante de clientes que quieren construir sus casas y no solamente aquí en Panamá, sino en diferentes países. ¿Cómo es la dinámica a diferencia de, por ejemplo, ya me queda claro, construir para una institución pública, construir para un edificio que va a ser como un statement para la ciudad? Pero cuando es con el uno a uno, ¿cómo lograr utilizar la creatividad a la vez de satisfacer al cliente? Mira, la verdad es que existe parte del proceso de diseño en el cual nunca podemos sacar de la ecuación a lo que nosotros llamamos, pues en inglés se dice los stakeholders o cualquier persona que tiene un impacto, genera un impacto alrededor del proyecto. Y si hay algo que es importante es entender de que en el sector público o en el sector privado, el cliente juega un rol importantísimo dentro del proceso. Y que la imposición de ideas recibidas por el conocimiento que uno tiene no es el camino del proceso. El camino del proceso entra por la construcción de la confianza, en el cual uno, entendiendo que realmente no existe tal cosa como la hoja en blanco, sino que existen unas realidades que ya son existentes, previas,
tú empiezas a diseñar para lo mejor que le vaya a brindar, ya sea en con un proyecto las herramientas que me dan, voy a hacer lo mejor que hago. Y por supuesto también en lo privado, porque sí existe una realidad muy diferente. Es muy diferente ser una casa privada que tiene que reconocer la manera que vive esa persona, la manera que vive esa familia, los intereses que tienen, su personalidad, las cosas que le gustan, y cómo eso puede permitir de que nosotros como expertos o profesionales en el tema podamos hacer algo que el cliente no se había imaginado, pero que es lo adecuado para el cliente y lo que está buscando. Un reto importante. Ustedes también dan el servicio, porque tu hermana es diseñadora de interiores, dan el servicio completo, ¿no? Nosotros tenemos una firma de arquitectura que quizás como este programa 360 tiene la posibilidad de ofrecer servicios no solamente en distintas tipologías de diseño, sino que también de manera integral. Yo creo que una de las cosas más interesantes es cuando tienes la capacidad de diseñar de adentro hacia afuera, ¿no? Desde las necesidades más básicas hasta pues, los retos más complejos que tiene un proyecto. Y si hay algo muy importante que tenemos dentro de la cultura de la empresa es que el tamaño del proyecto no es lo que define el impacto que debe tener el proyecto. Hay proyectos públicos o privados que retan el status quo de lo que uno conoce como diseño, que le permite a uno como diseñador o los usuarios que lo utilizan realmente transformar su día a día, ¿no? Yo creo que todas las personas sabemos, pero quizás de una manera muy, muy subjetiva, la capacidad que tiene un buen diseño en impactar la manera que tú te sientes. ¿No? Y sobre todo en un trabajo, entonces, en tu día a día. No es lo mismo tener un espacio sin ventanas a tener un espacio lleno de luz natural. No es lo mismo tener un edificio que tiene un alero y que te protege de la lluvia a uno que no. No es lo mismo tener la naturaleza, o el concepto es de la biofilia dentro de un espacio de trabajo que genera mayor oxigenación dentro del espacio a no tenerlo. ¿Okay? O entender realmente conceptos quizás todavía aún más profundos que la sostenibilidad, como lo es todos los temas que tienen que ver con la biodiversidad, que es que no solamente diseñamos para las personas, diseñamos para todos los seres vivos. Entonces creo que me encanta esto. Reto eso, ¿no? Con eso me voy a ir a un cambio comercial. No solamente diseñamos para las personas, sino para todos los seres vivos. Hacemos una breve pausa, regresamos enseguida. Vamos a hablar también de otras facetas de Nacho y también yo quiero saber a qué le atribuye él el éxito que ha tenido la firma en los 40 años. Ya volvemos aquí con Nacho Mayol de Mayol Arquitectos. Seguimos con esta interesante entrevista con Nacho Mayol. Nacho, brevemente, estamos hablando obviamente del impacto de la empresa. ¿A qué le atribuyes específicamente el éxito que ha tenido la empresa de pasar de una persona que empezó en los 80, tu papá, a lo que es hoy día? Yo lo atribuyo a varias cosas, quizás como un moto que dejó mi padre de ser constante en la vida, nunca recibir o aceptar un no como respuesta, tener una visión en grande, tratar de ser extremadamente flexibles y ágiles, y de alguna manera u otra también poner la creatividad por delante. Yo creo que hay algo sensacional que hemos tenido siempre en la oficina, que es el estudio empezó en los 80 y había una situación muy difícil porque era la época de la dictadura. Entonces, en ese momento dado, si te decían que hicieras un escaparate o simplemente la fachada de un edificio, tú decías, dale, hago eso. Eso no se ha perdido. Y eso nos permite a nosotros que cada vez estemos trabajando en distintas escalas y podamos aprender de las cosas muy pequeñas como de las muy grandes. Qué bueno, qué bueno. Nacho, tú también estás muy involucrado en otro tipo de actividades que tienen un impacto social, no necesariamente dirigido desde la arquitectura. Háblame un poquito de lo que crees tú que puedas aportar. Estás en Cali Fellow, en Central American Leadership Initiation. Cuéntanos un poquito del aporte desde tu perspectiva y desde tu profesión. Yo creo que las personas, de alguna manera u otra, llega un momento dado que uno siente de manera interna una especie de vocación por la cual uno dice, voy a poner mis intereses privados al servicio de las necesidades públicas, ¿no? Como voy a también dar de lo que sé o del expertise que tengo, las herramientas que yo tengo para que lo que haga genere un impacto en una mejor sociedad. Entonces, he tenido la oportunidad, y no de una manera como
o estructurada, programada o porque haya pensado que eso quería hacer, sino que poco a poco, desde participar en gremios de la empresa privada a volcarme a participar dentro de grupos organizados que buscan generar un impacto positivo dentro de la sociedad. Y yo creo que hay algo sensacional de eso, no solamente la participación como Cali Fellow, sino de que vamos a estar trabajando con un grupo de Cali Fellows para generar un nuevo programa en Panamá para personas que generen impacto, que se va a llamar Lideremos Panamá. Y eso me ha llevado a seguir participando sobre otras iniciativas. Y una de las iniciativas que estoy es en Marea Verde y en la Fundación Moviendo Vidas. En Marea Verde... Cuéntame un poquito de Marea Verde justamente, sí, porque tenemos el gran proyecto de Wanda que empezó en Juan Buenísimo. Díaz. Y ustedes están también nosotros impulsando... estamos apoyando a la fundación como un brazo de soluciones técnicas para la parte donde se construyen infraestructuras, en donde en cada una de las cuencas hidrográficas, porque hay 7 cuencas hidrográficas que llegan a la Bahía de Panamá, y ahora hay un programa para poder atender esas 7 cuencas hidrográficas, podamos apoyar con nuestro conocimiento en arquitectura en cada uno de esos rubros. Y la verdad es que es sensacional porque es algo que tiene tanto impacto. Realmente, claro, a la ciudad entera. Permitir que nosotros podamos regresar la realidad de nuestras costas a como era originalmente, y impacta de vuelta lo que yo te comentaba de que la arquitectura no solamente debe ser para los seres humanos, sino para todos los seres vivos, porque tiene un impacto muy grande en todo lo que tiene que ver con la fauna y la vida marina. Y adicional a eso, en Moviendo Vidas, ayudando a un programa hermoso que existe para traer la música y la cultura a niños y comunidades de escasos recursos, en donde puedan encontrar un escape en estos espacios de música, al igual que en la rearborización de toda la ciudad. Sí, mira, la verdad es que hay algo sensacional, que es que cuando construyes conocimiento en base a temas artísticos, abres una visión y una frontera totalmente distinta en la vida de cada uno de estos muchachos. Y tú eras pianista de niño. ¿Y competías? De niño era pianista y competía, sí. Y lastimosamente lo perdí porque era un tema de legado familiar. Y lo dejé, y ahora me siento realmente dolido por esa situación. Pero bueno, el que los jóvenes, digamos, que no tienen la oportunidad de estar expuestos, les den esa oportunidad de estar expuestos al arte, a la cultura, a la creatividad, abrir su mente, la verdad que es maravilloso. La arborización, nuestros guayacanes. También todo el tema de la arborización es algo sensacional, y nosotros internamente hemos iniciado una nueva iniciativa dentro de la oficina que se llama Forward, que es una especie de think tank, o yo le quisiera llamar un do tank. Es un grupo de investigadores que tenemos internamente sobre temas urbanísticos, sobre temas de AI, sobre temas de arquitectura, que nos permiten a nosotros alimentar el conocimiento para luego nosotros poder ofrecer distintas respuestas cuando trabajamos en los proyectos que ejecutamos. Yo creo que sin lugar a dudas eso va a terminar redundando en una iniciativa que tenemos, que es la Fundación Mayol, que va a estar alineada a poder servir a través de la arquitectura, el arte y el diseño a nuestra comunidad en Panamá. Bueno, increíble, la verdad que muchísimas gracias, Nacho. Tengo 3 preguntas rapiditas, a ver si podemos conocer un poquito más. ¿Cuál ha sido tu mayor reto? Mi mayor reto, yo diría que, wow, es intraemprender, ¿no? Emprender dentro de algo que ya existe. Claro. Y que creo que es un reto para cada una de las personas que casi siempre tienen limitantes en el imaginario y no en la realidad. Yo siempre invito a cada persona que colabora con nosotros a que busque la manera de emprender, y ese es casi que el mayor mensaje para la gente joven que va entrando a empresas a trabajar es siempre va a haber oportunidades para transformar el lugar donde estás, ¿no? Con las ideas de cada uno se aporta a esa transformación. Mayor aprendizaje. El mayor aprendizaje yo creo que es la humildad, pero más allá de todo el proceso de humildad, creo que es también la capacidad de no aceptar las cosas como son, sino creer en que las cosas pueden ser diferentes. Bueno, Nacho, y la última pregunta, primero agradecerte por haber estado con nosotros. Siempre cierro el programa. ¿Cuál crees tú que es la clave del éxito?
la clave del éxito, sin lugar a dudas, es la perseverancia. Ok, dice que disciplina mata talento. Yo pienso que ¿Tú 100%, crees que sí? yo pienso que 100% disciplina mata talento. El talento, disciplina y talento juntos Es la bomba. es todo, pero definitivamente que disciplina es lo que permite que las personas se diferencien. Bueno, muchísimas gracias, Nacho. Muchos éxitos, 45 años. Esperemos que esto que están construyendo desde los años 80 lo puedan seguir no solo disfrutando ustedes, sino las próximas generaciones. Totalmente. Muchas gracias a ti por la invitación al programa y la verdad es que me gustaría simplemente dejar esta idea de que soñemos, y específicamente para Panamá, soñemos con el Panamá de este siglo XXI y no con solamente lo que conocemos del Panamá de antes, sino el Panamá del futuro. Claro que sí, vamos a construir un buen Panamá. Muchísimas gracias, Nacho. De esta manera llegamos al final de esta edición. Gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Chao.